En algún lugar de Etiopía, esta noche, hay un hombre encerrado, no como castigo, por elección propia, mejor dicho, por designación. Vive dentro de un recinto que no puede abandonar. Come adentro, duerme adentro. Cuando muere, muere adentro. La única razón por la que ese hombre existe, la única razón por la que alguien lo eligió para ese papel, la única razón por la que la Iglesia Ortodoxa etíope ha mantenido ese cargo ininterrumpidamente durante siglos, es custodiar algo que, según la tradición más antigua de África, perteneció al rey Salomón, y que llegó a Etiopía gracias a la mujer que el mundo occidental llama la reina de Saba, una mujer sin nombre, en la Biblia sin nombre, en 13 versículos. 13. La mujer que viajó al extremo del mundo conocido para sentarse frente al hombre más sabio de la historia tiene, en el texto más influyente de la civilización occidental, menos espacio que el inventario de un almacén. Esta noche voy a decirles por qué, y lo que voy a decirles no es especulación, es historia documentada, textos verificables y una ruptura eclesiástica que lleva 1574 años en vigor. Soy Aurelio, 58 años, 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, Teología Comparada en la UNAM, 8 años investigando en el Archivo General de Indias en Sevilla, en la Biblioteca Vaticana y en archivos en Etiopía. Y la historia que voy a contarles esta noche es la historia de cómo Occidente decidió que la tradición africana de Salomón no existía. No con un decreto, no con una hoguera, con algo más eficaz, con la indiferencia de 1574 años. Pero eso lo cuento después. Primero necesitan entender lo que 13 versículos no pueden contener. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 13. Eso es todo lo que la Biblia tiene sobre la reina de Saba. 13 versículos. Una mujer llega desde el sur. Escucha la sabiduría de Salomón. Queda impresionada. Intercambian regalos. Ella se va. Fin, sin nombre, sin hijo, sin conversión, sin destino después de que el texto la deja irse. El texto más influyente de la civilización occidental le dedicó a esa mujer la extensión de un párrafo de periódico, y nadie en ninguna catequesis de América Latina les preguntó jamás, ¿por qué tan poco? ¿Quién decidió que 13 versículos eran suficientes para contar esa historia? ¿Y qué quedó fuera? Eso requiere entender lo que África y el Islam preservaron mientras Occidente miraba hacia otro lado. El Corán tiene más, mucho más. Sura 27, versículos 22 al 44. La Sura An-Naml, la hormiga. Ahí está la historia completa que la Biblia no tiene. La Biblia no tiene ninguno de esos detalles. El Corán los tiene todos. Empieza con el mensajero de Salomón, una abubilla, un pájaro. El pájaro llega a la corte de Salomón con una noticia extraordinaria. Le dice, en palabras del texto coránico, he venido de Sabá con nueva cierta. He encontrado una mujer que gobierna sobre ellos, que tiene todo y que tiene un trono magnífico. La vi a ella y a su pueblo postrándose ante el sol en lugar de ante Dios. Salomón le manda una carta, no un ejército, una carta. La reina la lee ante sus consejeros. Los consejeros le ofrecen guerra. Ella rechaza la guerra. Decide ir a ver por sí misma. Y aquí comienza lo que la Biblia no tiene. Salomón, antes de que ella llegue, le pide a su corte que alguien traiga el trono de Bilquis. Un hombre de su corte, descrito en el Corán como uno que tenía conocimiento del libro, dice, yo lo traigo antes de que parpadees. El trono aparece instantáneamente, transportado, sin explicación técnica, solo conocimiento del libro como mecanismo. Y cuando Bilquis llega y ve su propio trono en la sala de Salomón, el texto dice que se quedó sin respuesta. Pero lo que sigue es lo que más me interesa. Salomón la lleva a una sala con piso de vidrio, tan perfectamente transparente que parece agua.
Bilquis, sin saber que es vidrio, levanta su falda creyendo que iba a mojarse, y el texto dice algo que me resulta extraordinario. Dice que en ese momento Bilquis reconoció el poder de Dios y se convirtió. Sura 27, versículo 44. Dijo ella: Señor mío, me he injuriado a mí misma y me someto con Salomón al Señor de los mundos. Eso no está en la Biblia. La conversión de la mujer más poderosa del mundo árabe antiguo al monoteísmo de Salomón. La Biblia no la menciona. El Corán la documenta con diálogo directo, con motivación psicológica, con el momento exacto, y el Talmud y la tradición islámica medieval añaden un detalle que ningún seminario de América Latina mencionó jamás. El piso de cristal no fue solo una demostración de poder, fue una verificación. Ibn Kathir, en su Qisas al-Anbiya y el Targum Sheni del libro de Esther, registran que Salomón había escuchado un rumor sobre Bilquis, que tenía patas de cabra, herencia demoníaca, según algunas tradiciones. El piso de vidrio fue construido para que ella levantara la falda, para que Salomón pudiera ver, para verificar la humanidad de quien gobernaba la nación más poderosa del sur. Eso es lo que la Biblia convirtió en 13 versículos de intercambio de regalos. Pero el Corán y la tradición talmúdica preservaron la historia completa. ¿Por qué la Biblia no? Eso requiere entender lo que África tenía que decir, porque África tenía más que cualquiera. El nombre de la reina, en la tradición etíope, es Maqueda, no Bilquis. Bilquis es el nombre árabe, Maqueda es el nombre africano, y en Etiopía existe un texto que la Iglesia Occidental nunca reconoció como válido. Un texto que para la Iglesia Ortodoxa etíope es tan sagrado como los Evangelios. Se llama el Kebra Nagast, la gloria de los reyes. Fue compilado entre los años 1314 y 1322 de nuestra era por el Nebure Id Isaías de Aksum, pero incorpora tradiciones orales que anteceden ese siglo en siglos, tradiciones que llegaron a Etiopía desde el propio período del templo. El Kebra Nagast tiene la historia completa. Maqueda viaja a Jerusalén, no solo para escuchar la sabiduría de Salomón, para obtenerla, para llevársela. El texto etíope dice que Maqueda permaneció 6 meses en la corte de Salomón. 6 meses, no una visita de protocolo, una estadía de formación, y una noche, después de un banquete, Maqueda y Salomón duermen juntos. Y de esa unión nace un hijo. Su nombre es Menelik, Menelik I, el primer rey de Etiopía en la línea salomónica. La Biblia no menciona a Menelik ni una vez, en ningún versículo. El niño que, según la tradición etíope, cambió para siempre el destino de África no existe en el canon occidental. Pero en Etiopía es el fundador de una dinastía que duró casi 3000 años, porque el Kebra Nagast dice algo más. Dice que Menelik, cuando creció, viajó a Jerusalén para conocer a su padre. Salomón lo recibió, lo reconoció como hijo, le ofreció quedarse y reinar en Israel. Menelik rechazó la oferta, quiso volver a Etiopía con su madre, y el texto dice que cuando partió no regresó solo, regresó con el arca de la alianza, no con una copia, con el arca, y que lo que quedó en el templo de Salomón fue una réplica, un sustituto que nadie, ni los sacerdotes del templo, supo distinguir del original durante siglos. Ahora bien, sé lo que están pensando. El Kebra Nagast es un texto del siglo XIV, un texto tardío, un texto que ninguna universidad occidental incluye en el canon de fuentes históricas primarias. Tienen razón en señalarlo, pero hay algo que ese argumento no puede responder. Hay evidencia concreta de que Saba no era solo Arabia. El reino de Saba tuvo su centro principal en Marib, Yemen. Eso es evidencia arqueológica masiva. Inscripciones en árabe surantiguo, la presa de Marib, construida en el siglo VIII antes de nuestra era. Eso es verificable,
Pero en el año 2012, la arqueóloga Louise Schofield, antigua conservadora del Museo Británico, encontró algo en Aksum, Etiopía, que cambió la geografía del problema. Encontró inscripciones en sabeo, inscripciones en el idioma del reino de Saba, y una estela con los símbolos específicos del reino de Saba, el disco solar y la luna creciente. En Etiopía, no en Yemen, en Etiopía. ¿Cómo es posible? Porque en el año 1000 antes de nuestra era, el estrecho de Bab el-Mandeb, el paso de agua que separa el Cuerno de África de la península arábiga, medía 30 kilómetros. 30 kilómetros de agua en el año 1000 antes de nuestra era eran el equivalente comercial de cruzar una calle. Saba no era un punto geográfico, era una red que ocupaba ambas orillas del Mar Rojo. Yemen y Etiopía eran el mismo mundo comercial, la misma cultura, el mismo sistema de rutas, el mismo poder económico. Cuando la Biblia dice que la reina de Saba vino del sur, no está localizando a Arabia, está señalando el continente africano, y Etiopía tiene razones arqueológicas verificables para reclamar esa tradición como propia, pero Occidente nunca lo discutió, porque en el año 451 de nuestra era, Occidente decidió que la tradición etíope no existía, y esa decisión tiene nombre, el Concilio de Calcedonia, 451 de nuestra era. El Imperio Romano de Oriente convoca a los obispos del mundo cristiano a Calcedonia, en la actual Turquía. La pregunta central es teológica. ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? ¿Tiene dos naturalezas separadas, la humana y la divina? ¿O tiene una sola naturaleza unida, en la que lo humano y lo divino se fusionaron en la encarnación? Roma y Constantinopla defendieron la posición de las dos naturalezas separadas, el calcedonismo. Etiopía, Egipto y Armenia defendieron la posición opuesta, el miafisismo, una sola naturaleza unida. El concilio falló a favor de Roma, y desde ese momento, las iglesias que no aceptaron la definición de Calcedonia fueron declaradas heréticas. La Iglesia Ortodoxa etíope rechazó Calcedonia, y con ese rechazo, la ruptura fue definitiva. Etiopía quedó fuera del canon occidental, no físicamente, teológicamente, institucionalmente, y lo que eso significó para el Kebra Nagast es lo que ningún seminario les enseñó, porque el Kebra Nagast no fue condenado por Roma, no fue puesto en el índice de libros prohibidos, no fue quemado, le hicieron algo más eficaz, lo ignoraron. Si Roma no valida un texto, el texto no existe para la civilización occidental. No hay debate, no hay refutación, no hay argumentación en contra, solo silencio. Y ese silencio ha durado 1574 años, desde el año 451 hasta hoy. Sin un solo catecismo latinoamericano que les haya dicho que existe un texto sagrado en Etiopía que narra la historia completa de Salomón y Maqueda, el nombre de la reina de Saba, el nacimiento de su hijo y el traslado del arca a África. No porque ese texto sea falso, sino porque la institución que podría haberlo enseñado decidió en el año 451 que Etiopía era hereje. Y si Etiopía es hereje, su tradición no existe. Y si su tradición no existe, Maqueda no tiene nombre. Y si Maqueda no tiene nombre, la reina de Saba es siempre la extranjera de los 13 versículos que llega, se maravilla y se va, sin historia, sin hijo, sin arca, sin África. Pero hay una prueba que no es teológica, no es debate de naturaleza de Cristo, no es disputa entre iglesias, es un documento legal del siglo XX. La Constitución de Etiopía de 1955, artículo 2. El texto dice lo siguiente, y voy a leerlo con precisión porque importa cada palabra. El imperio etíope es el trono salomónico. La dignidad imperial
pertenece exclusivamente a la línea descendiente de Su Majestad Haile Selassie I, cuya línea desciende, sin interrupción, de la dinastía de Menelik I, nacido de la unión del rey Salomón de Israel y la reina de Etiopía conocida como la reina de Saba. Eso no es un texto sagrado, eso no es una tradición oral, eso no es mitología. Eso es la constitución de un Estado soberano en el siglo XX, redactada con juristas, publicada en registro oficial, reconocida por la comunidad internacional en el período de la Guerra Fría. La línea de descendencia directa de Salomón a Menelik, a Haile Selassie, fue declarada legalmente como hecho de Estado en 1955, no como leyenda, como ley. ¿Cuántos de ustedes escucharon eso en alguna clase de catecismo? ¿Cuántos de ustedes supieron que el último emperador de Etiopía, reconocido por las Naciones Unidas, ejerció autoridad sobre un trono que se reclamaba heredero directo de Salomón en un texto constitucional formal? La Iglesia no les contó eso, porque hacerlo habría requerido explicar por qué la tradición etíope fue ignorada durante 1574 años. Y esa explicación conduce inevitablemente a Calcedonia, y Calcedonia conduce inevitablemente a la pregunta que ninguna catequesis quiere formular. ¿Qué más preservó África que Occidente decidió no ver? Necesito hablar ahora del hombre encerrado, el monje guardián de Aksum, porque es la imagen más extraordinaria de toda esta historia. La Iglesia Ortodoxa Etíope afirma que el Arca de la Alianza está guardada en Aksum, en la capilla de la Tableta de Sión, dentro del complejo de la Catedral de Santa María de Sión, no en un museo, no en un archivo, o en una capilla, con un guardián designado de por vida, un solo hombre, que entra al recinto y que desde el momento de su designación nunca puede salir. No hay visita permitida, no hay inspección arqueológica autorizada, no hay patriarca, no hay gobierno, no hay arqueólogo que pueda acercarse al recinto donde está lo que ese monje custodia. Cuando el guardián muere, elige a su sucesor antes de hacerlo. Es el único que puede designar al siguiente. El cargo se transmite de moribundo a designado, sin interferencia institucional de ningún tipo. Eso no es leyenda, eso es la norma oficial de la Iglesia Ortodoxa Etíope, verificable en sus propios registros institucionales. Y en el año 2009 ocurrió algo que me resulta imposible no mencionar. El patriarca de la Iglesia etíope, Abuna Paulos, visitó Roma. Fue recibido en el Vaticano y ante la prensa internacional, que cubrió el evento masivamente, hizo un anuncio. Dijo que revelaría el arca al mundo. Los titulares fueron globales. Los medios internacionales lo cubrieron. El Vaticano estaba presente. Los diplomáticos tomaron nota. Y luego, silencio absoluto. El anuncio no se concretó. Ninguna revelación, ningún comunicado oficial de cancelación, ninguna explicación, solo silencio. El arca sigue en Aksum, custodiada por un hombre que eligió vivir encerrado para siempre, y la Iglesia Católica, que estuvo presente en Roma cuando se hizo el anuncio, ni siquiera reconoce que el texto que justifica toda esta tradición, el Kebra Nagast, existe. Hay algo que pasó en Jerusalén que quiero contarles. Aproximadamente en el año 2006. Estaba en la ciudad por razones de investigación. Un colega me recomendó subir al techo de la iglesia del Santo Sepulcro. No muchos turistas conocen ese acceso. Es un techo de piedra, llano, con celdas pequeñas dispuestas a lo largo de los bordes. Subí y ahí encontré algo que no esperaba. Una comunidad de monjes etíopes. La comunidad del Deir es sultán. Llevan ahí siglos. Desde hace cientos de años, los monjes etíopes mantienen derechos sobre ese techo, porque en 1838, durante una epidemia de cólera, cuando los monjes etíopes
bajaron de sus celdas para atender a los enfermos y no pudieron regresar. El gobierno otomano adjudicó sus habitaciones del primer piso a los coptos. Los etíopes perdieron el primer piso, conservaron el techo y desde entonces viven ahí, literalmente encima del lugar más sagrado del cristianismo occidental, desplazados, invisibles para el turista que entra por la puerta principal. Ese día en el techo, un monje anciano que hablaba poco español se acercó. Me señaló con la mano el interior de su celda. Había una reproducción pequeña de un texto. Le pregunté qué era. Me dijo, en un español trabajoso, cosido con pausas, que era el Quebra Nagast. Le pregunté por qué nadie enseñaba esa historia en los seminarios de América Latina. Me miró, no con sorpresa, con el cansancio de alguien que ha escuchado esa pregunta antes y sabe que la respuesta no cambia nada. Sonrió y me dijo algo que no olvidé. En ese español trabajoso, con las palabras elegidas despacio, como quien cruza piedras en un río, dijo, porque en esa historia, África gana. Me quedé sin respuesta. Bajé del techo. Nunca le conté eso a nadie hasta ahora, porque no sabía qué hacer con esa frase. Ahora sé. Esa frase es la síntesis más honesta de 1574 años de silencio occidental sobre la tradición etíope de Salomón. No es conspiración, no es decreto, es que en esa historia África gana. Y la civilización que construyó el canon no quería que el relato maestro de la sabiduría universal terminara con África ganando, con una mujer africana obteniendo el conocimiento de Salomón, con un hijo africano llevándose el arca, con una tradición africana preservando lo que el templo de Salomón generó mientras Roma miraba a otro lado. Ese relato no encajaba, y lo que no encaja se ignora. No se destruye, se ignora. Durante 1574 años, quiero que entiendan la escala de lo que acaban de escuchar, no como teoría, como cadena documental. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 13. 13 versículos, sin nombre, sin hijo, sin conversión. Corán, Sura 27, versículos 22 al 44. Nombre, Bilquis. Conversión documentada con diálogo directo. Piso de vidrio. Trono transportado. Historia completa. Quebra Nagast. Compilado entre 1314 y 1322. Nombre, Maqueda. Hijo, Menelik Primo. Arca llevada a Etiopía. Réplica dejada en el templo. Fundación de la dinastía salomónica etíope. Louis Scofield, año 2012. Aksum, Etiopía. Inscripciones en Sabeo. Estela con símbolos del reino de Saba. Evidencia arqueológica de que Saba existía en ambas orillas del Mar Rojo. Constitución de Etiopía. Año 1955, artículo 2. Haile Selassie, declarado descendiente directo de Menelik I, hijo de Salomón y Maqueda, como hecho constitucional legal. Abuna Pauolos, Roma, año 2009. Anuncio de revelación del arca, silencio absoluto después. Concilio de Calcedonia, año 451 de nuestra era. Ruptura entre Roma y Etiopía. Miafisismo etíope declarado herético. 1574 años de silencio occidental sobre todo lo que Etiopía preservó de Salomón. Esa cadena no es especulación. Son documentos verificables, son registros históricos que cualquier investigador puede rastrear. La pregunta que ningún catecismo formula es por qué todos los eslabones apuntan en la misma dirección. África preservó la historia completa. Occidente preservó 13 versículos, y esa diferencia no es hermenéutica, no es diferencia de interpretación teológica, es el resultado de una decisión política tomada en el año 451 en una ciudad de Turquía que le dijo al mundo cristiano qué tradiciones eran válidas y qué tradiciones no existían. Etiopía dijo no,
y Etiopía pagó ese no con 1574 años de invisibilidad. Algunos dirán que el Kebra Nagast es un texto del siglo XIV, que es tardío, que no puede considerarse evidencia histórica del período de Salomón. Esa objeción tiene validez parcial, no la descarto, pero hay una pregunta que esa objeción no puede responder. ¿Por qué el Corán del siglo VII tiene más detalles sobre la reina de Saba que la Biblia, que reclama ser el texto primario de la tradición? La Biblia es anterior al Corán. Si la Biblia tenía acceso a la tradición completa, ¿por qué tiene 13 versículos? ¿Por qué el texto más antiguo tiene menos información que el texto más reciente? Hay dos respuestas posibles. La primera, la Biblia nunca tuvo más. La historia de la reina de Saba era secundaria para los redactores bíblicos, y eso es todo. La segunda, la Biblia tuvo más en algún momento, y los 13 versículos que quedaron son lo que sobrevivió un proceso de edición que decidió qué importaba y qué no. No puedo probar cuál de las dos respuestas es correcta. No hay evidencia documental directa de que hubo un proceso de excisión del texto bíblico en este episodio. Lo que sí es verificable es que el Corán, el Kebra Nagast y la tradición talmúdica tienen de manera independiente, sin coordinación entre sí, en lenguas diferentes, en siglos diferentes, detalles que convergen en los mismos personajes, los mismos eventos y la misma geografía. La convergencia de tres tradiciones independientes sobre los mismos hechos es lo que los historiadores llaman evidencia convergente, no prueba, evidencia convergente. Y esa evidencia apunta hacia algo que los 13 versículos de la Biblia no pueden explicar por sí solos. La reina de Saba no fue una visita de protocolo, fue el inicio de una línea de continuidad que África preservó, mientras Occidente miraba hacia otro lado. Quiero cerrar con la imagen del monje, el hombre encerrado en Aksum, el que no puede salir, el que eligió o al que designaron para elegir esa vida de custodia perpetua. Pienso en él esta noche, no como figura romántica, como pregunta. ¿Qué tiene ese recinto que nadie puede ver? ¿Qué es lo que la Iglesia Ortodoxa etíope considera tan irreemplazable que un hombre debe encerrar su vida entera para custodiarlo? ¿Y qué es lo que el Vaticano, que estuvo presente en Roma en el año 2009 cuando se anunció la revelación, decidió no presionar para que se concretara? No tengo respuesta. Nadie fuera del recinto de Aksum tiene respuesta, excepto un hombre que vive encerrado, que sabe lo que hay en esa capilla, que morirá sin poder contárselo a nadie fuera de su sucesor designado, y que mañana, cuando salga el sol sobre Etiopía, seguirá ahí, guardando lo que el mundo occidental lleva 1574 años sin querer ver. Esta noche hay un hombre en Etiopía que sabe la respuesta, y nunca podrá decírsela a nadie. Hagan con esto lo que quieran. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense esta noche.